Bueno, hermanos, tengan buenas noches, sean bienvenidos a este estudio bíblico del Instituto Bíblico GIF Conectado de la Iglesia Bíblica Fe y Gracia. Es un gusto para mí compartir con ustedes esta noche dos temas. Y digo yo que estos temas son de suma importancia, pero casi nadie le da importancia. Los ministerios del Espíritu Santo, creo yo que es la matriz o la esencia de la vida de un creyente. Y un creyente no entiende los ministerios del Espíritu Santo, difícilmente podría ser de, diría yo, victorioso en la vida cristiana. Tendría altos y bajos, como todo creyente, pero estos son temas que son tan interesantes que necesitamos considerarlos para la vida de la iglesia. Entonces, mi nombre es Luis Esperanza, para los que han de ver a lo mejor este video a través de las redes sociales, y estoy muy animado por compartir con todos ustedes. Entonces, quiero invitarles a que oremos antes de iniciar este estudio. Oremos. Padre, queremos agradecerle, mi Señor, por permitirnos estar reunidos en esta noche, Señor, alrededor de esta red social que nos permite poder estudiar con los estudiantes del Instituto Bíblico estos temas importantes porque son bíblicos y son de importancia para nosotros, para la iglesia. Y Señor, queremos suplicarle que nos asista con su Santo Espíritu para poder entender estas verdades que son tan importantes para cada uno de nosotros. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, tres cosas, hermanos, que quiero recomendarles antes de que estudiemos el ministerio del Espíritu Santo en la primera parte, es que pongamos en contexto lo que estamos viendo. Vamos a ver algunos textos que el apóstol Pablo y el escritor a los hebreos enseñan, pero para que cuando entremos en estos temas o en estos versículos que vamos a ver, sobre todo en Hebreos, pongamos en contexto el hecho de que la carta a los hebreos fue escrita porque los hebreos tenían serios problemas de haber dejado la gracia y haber vuelto a la ley. Esto lo digo porque cuando estudiamos los ministerios del Espíritu Santo debemos de enfocarnos meramente en la gracia de Dios. Hay algunas cosas, por ejemplo, para iniciar, alguna gente tiene conceptos equivocados acerca de la gracia. ¿Cuáles son algunos de los conceptos equivocados sobre el Espíritu Santo? Bueno, algunos le dan mayor prioridad al Espíritu Santo. Por ejemplo, hay una corriente teológica que dice que el Espíritu Santo solo es una influencia impersonal, es decir, que no es persona. Lo destacan como una fuerza, como la fuerza de la gravedad. Y otros dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino una cosa. Entonces hoy vamos a entrar en este tema a razón de estos conceptos equivocados que la gente tiene. También dicen que el Espíritu Santo no es verdadero Dios. En cierto sentido es menos que Dios. Y otros dicen que los ministerios del Espíritu Santo no son importantes y deberían ser evitados porque llevan al emocionalismo. Entonces, a razón de estos conceptos equivocados, eh, vamos a ver qué es lo que la Biblia, qué es lo que la palabra de Dios dice. Y recuerdan de que el tema importante en relación a este estudio de distinciones bíblicas es alrededor de lo que Pablo dijo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en el otro pasaje que Pablo enseña a Timoteo también, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando estudiamos estos temas, lo que procuramos es precisamente aclarar cualquier duda, cualquier incertidumbre o cualquier concepto equivocado que tengamos alrededor del Espíritu Santo y su ministerio. Entonces, los ministerios del Espíritu Santo son tan importantes que hablamos y enseñamos más sobre él que sobre Jesucristo. Este es un concepto equivocado. Hay una corriente que hablan más del Espíritu Santo que de Jesucristo. Y recuerden que la gracia de Dios se enfoca en la persona y la obra de Jesucristo, no en el Espíritu Santo. Esto no quiere decir de que minimizamos al Espíritu Santo. Obviamente Él tiene sus ministerios. Y entonces vamos a ver un poco acerca de la persona del Espíritu Santo. Y cuando vemos esto, al escudriñar las escrituras, necesitamos buscar entonces el equilibrio y por eso necesitamos revisar la Biblia. Entonces, sobre estos temas, porque el propósito precisamente es aclarar algunos conceptos equivocados que tenemos o que la gente tiene y que nosotros a lo mejor tenemos a raíz de lo que escuchamos o a raíz de lo que vemos en las redes sociales. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Eh, una pregunta que podríamos hacer ¿es una persona el Espíritu Santo o simplemente es una influencia, una fuerza o un poder? Bueno, vamos a considerar entonces esto. Eh, en primer lugar, necesitamos ver que el Espíritu Santo es mencionado como una persona muchas veces en la Escritura. Y quiero pedirles por favor de que no tenemos los versículos en la pantalla, entonces necesitamos revisarlos. Quiero por favor que vayamos a Juan capítulo 16, versículo 13 rápidamente, y lo vamos a leer desde la escritura. Juan capítulo 16, versículo 13. Dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Noten de que aquí hay algunas cosas importantes que necesitamos destacar. En primer lugar, dice, una fuerza no puede venir y dice que cuando venga el Espíritu de verdad, en primer lugar dice que guía, también dice que habla por su propia cuenta. Eh, también dice que oye y también dice que sabe. Si ustedes ven en los pronombres que hay ahí en los versículos, dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él le guiará a la verdad. Una fuerza no puede guiar. Entonces, el Espíritu Santo es mencionado como una persona aquí en este versículo. Entonces no podemos minimizar la dimensión de lo que o de lo que es el Espíritu Santo, porque es una persona. Entonces vemos también que no solo eso hace, no solo guía, sino que habla, sino que oye y también hace saber. Es decir, esto solo lo puede hacer una persona, no algo impersonal. Por eso es importante revisar estos versículos porque son la base de, de, de la deidad del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de esto, eh, necesitamos enfocarnos en la deidad del Espíritu Santo. Pero también hay otra cosa importante. El Espíritu Santo tiene los elementos de personalidad, lo que indica que Él es una persona. Si ustedes van, por ejemplo, eh, al, al vamos a ver, eh,
Vamos a ver algunos versículos más adelante, pero déjenme decirles algo acerca de esto. Si es verdad que el Espíritu Santo es una persona, como lo estamos viendo, deberíamos poder observar en la Escritura los elementos de personalidad que están atribuidos al Espíritu Santo. Por ejemplo, busquen en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver el primer elemento es el Espíritu Santo tiene intelecto. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. El Espíritu Santo tiene intelecto. Nadie, si no es una persona, eh, una fuerza o algo impersonal no puede tener intelecto. Y sin embargo, Pablo describe al Espíritu Santo como alguien intelectual, es decir, tiene una personalidad con intelectualidad. Vean el versículo 11, dice el 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O primera de Corintios, estoy leyendo segunda y es primera. Eh, Corrijamos ahí, es primera de Corintios. Yo tengo en la, ¿cómo se llama? En la lámina, segunda de Corintios, es primera de Corintios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces ustedes notan en el versículo, dice tres cosas. Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Es decir, está hablando del intelecto del ser humano, pero al final dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. La palabra importante aquí es conocer. Y conocer en Romanos capítulo 8, versículo 27, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces ven la frase intención aquí en el versículo, tanto en el versículo de 1 Corintios 2:11 y en Romanos 27, cuando habla acerca de escudriñar o intención, es la palabra en el griego es mente, que habla de intelecto. Es decir, quiere decir que el Espíritu Santo tiene mente y no puede ser una fuerza o algo impersonal tener mente. Debe de ser una persona para tener. Entonces, literal B, el Espíritu Santo tiene emociones y es entristecido o agraviado cuando pecamos. Esto lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice Pablo, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Notan que ustedes aquí en este versículo dice, no contristéis el Espíritu Santo. Otra vez, algo inmaterial no puede entristecerse, pero una persona sí, alguien que tiene intelecto, tiene emociones, tiene sentimientos, puede contristarse. Entonces, en este pasaje está que es escrito para creyentes, personas que han confiado en Cristo. Pablo les exhorta acerca en la área de su vida cristiana, acerca de la ira, la honestidad, la verdad y el lenguaje puro. Es decir, cuando los creyentes pecamos, lo que hacemos es entristecer al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es agraviado por nuestros pecados. Se entristece y por tanto está agraviado por nuestros pecados. Entonces, por eso el Espíritu Santo es una persona, porque tiene intelecto, porque tiene emociones, pero también el Espíritu Santo tiene voluntad.
En 1 Corintios 12:11, que es uno de los versículos, los pasajes que vimos anteriormente, 12:12, vimos ya el 2:11 y ahora vamos a ver el 12:11 de 1 Corintios. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Es decir, cuando hablamos de la voluntad es que él toma decisión propia. Lo mismo es con las personas, con nosotros. Nosotros tenemos voluntad y si no seríamos robots, pues, es decir, no tendríamos la decisión o no tendríamos la libertad de decidir. Que algunos le dicen libre albedrío, pero esa palabra no existe en la Biblia, pero la palabra voluntad sí, porque la vemos aquí en este versículo. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y él mismo, es decir, toma las decisiones repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Toma la decisión de repartir y en este caso está hablando de los dones espirituales. Entonces, en este contexto, Pablo está hablando de los dones espirituales y dice que el Espíritu Santo tiene voluntad o tiene la libertad de decisión y él puede repartir. Dice bien claro en el versículo, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, el Espíritu Santo es una persona porque tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad, pero también tiene actos personales o realiza actos personales. En el versículo 11 del capítulo 12 que acabamos de ver, dice que él reparte a cada uno en particular como él quiere. Entonces, vemos aquí en Juan capítulo 14, eh, tiene aspectos personales, lo hemos acabado de ver ahí, pero vamos a ver más adelante otras cosas. Notan que también cuando vemos los actos personales, vemos un aspecto importante en Juan capítulo 14:26. El Espíritu Santo enseña a los creyentes la palabra de Dios. Es el texto que empezamos viendo en esta enseñanza. Ve en el versículo 26 de Juan 14, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo aquí es destacado como un maestro. Dice el versículo que os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, vemos aquí, y ustedes van a estudiar en algunos estudios futuros, eh, cómo la dependencia del Espíritu Santo o la dependencia en el Señor a través del poder del Espíritu Santo obrando en un creyente. Eso lo vamos a ver también en los ministerios posterior a esta introducción que estamos viendo. Entonces, el Espíritu Santo realiza actos personales porque es un maestro, es decir, enseña a creyentes la palabra de Dios, pero también eh, el Espíritu Santo testifica de Jesucristo. En el mismo, en Juan 15, versículo 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Es decir, es una persona porque puede testificar, es decir, puede hablar acerca de quién es Jesucristo y qué es lo que Cristo ha hecho. Entonces, la palabra dará testimonio aquí significa hablar acerca de, en este caso, testificar. Eh, ahora, la pregunta es, algunos dicen que, bueno, ¿cómo lo hace? Bueno, usa la palabra de Dios
usa el intelecto del ser humano o la voluntad del ser humano y usa también la conciencia del ser humano para poder dar testimonio. Y más adelante podríamos, no sé, con el hermano Salvador van a estudiar ustedes en distinciones bíblicas algunos tópicos que tienen que ver con precisamente con esto. Pero eh, el trabajo esencial del Espíritu Santo tiene que ver con la mente, es decir, en el corazón del creyente, usando obviamente la palabra de Dios. Este término de testificar proviene de la palabra griega mártir, que significa testificar de algo. Es decir, en este caso, lo que hace en relación al Evangelio, testificar acerca de la obra de Jesucristo, quién es Jesucristo y lo que ha hecho. En relación a la vida cristiana, después de una persona ser salva, bueno, dar testimonio de cómo tomar las herramientas del Evangelio para poder vivir la vida cristiana y usando obviamente el Espíritu Santo para enseñarnos y darnos testimonio de cómo es que eh, se hace esto de la vida cristiana. Pero también hay algo importante que necesitamos ver. El Espíritu Santo guía al creyente según la voluntad de Dios. Y este es básicamente lo que les acabo de mencionar. En Romanos capítulo 8:14, Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces la palabra importante aquí es guiar. Eh, entonces, en otras palabras, lo que hace el Espíritu Santo es dirigir al creyente en la vida cristiana. Dirigir al creyente en Cristo, cómo caminar su vida cristiana. Por eso es que al principio les decía yo de que los ministerios y conocer al Espíritu Santo es fundamental para que un creyente pueda tener victoria en la vida cristiana. Y cuando digo victoria, estoy hablando de victoria espiritual. Esto no significa que no va a tener problemas. Y esa es otra cosa. Entonces, este versículo dice claramente que un creyente es la única persona que puede ser guiado por el Espíritu de Dios. Y esto es importante entenderlo porque los inconversos no pueden ser guiados por el Espíritu Santo a menos de que el Espíritu Santo esté trabajando para la salvación. De otra manera, no lo puede hacer. Yo sé que ustedes van a tener preguntas o a lo mejor algunos comentarios al final, pero es importante que ustedes vean de que todo lo que tiene que ver el ministerio del Espíritu Santo para un inconverso en cuanto a la salvación es convencerlo, guiarlo y hacia Cristo, porque recuerden de que el énfasis del ministerio del Espíritu Santo es la obra de Cristo y Jesucristo mismo. Pero vamos a ver más adelante esto. Solo estoy tratando de adelantarles un poco, pero entonces, ¿es el Espíritu Santo una fuerza impersonal guiándonos o es el omnisciente Dios del universo guiándonos con el servicio del ministerio del Espíritu Santo? Precisamente esto es. Entonces, no hay que darle menos valor a esto, que es, creo yo, que hoy por hoy la iglesia no le está dando importancia al ministerio del Espíritu Santo. Hay otra cosa interesante que necesitamos ver, que el Espíritu Santo manda, ven, o da mandato. En Hechos capítulo 8 versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, no dice tal vez le dijo, no, él está diciendo, le dijo, acércate y júntate a ese carro. Todos los dos verbos, acércate y júntate, son verbos imperativos. Él está a decir, si quieres andar y si no quieres no vaya. Es decir, él está mandando a Felipe. Y aquí vemos a Felipe que fue enviado por el Espíritu Santo a subir al carro del eunuco. Ustedes conocen esta historia, no me voy a detener a eso. Pero es importante ver que en el versículo
eh, dos mandatos hace el Espíritu Santo. Entonces, también el Espíritu Santo realiza milagros y, y es interesante cómo el Espíritu Santo hace estas cosas. Y esto es importante entenderlo porque algunos se adjudican milagros cuando realmente es el ministerio del Espíritu Santo. No podemos suplantar al Espíritu Santo en los ministerios. Y por eso Hechos 39, 8:39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Cuál fue el milagro que hubo aquí? Bueno, cuando dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, que el Espíritu Santo hizo esto de quitar a Felipe del agua donde estaba con el eunuco y lo traspuso a otro lugar. Algunos, parece fantástico esto, pero es una verdad. Es decir, este fue un milagro que el Espíritu Santo realizó. Y podríamos mencionar muchos milagros acerca del Espíritu Santo, pero solo estamos puntualizando algunas cosas para que veamos que el Espíritu Santo tiene personalidad, es decir, es una persona. Ahora, el Espíritu Santo llama a los creyentes para el ministerio. Es decir, por eso es que yo siempre digo que uno no puede meterse donde no lo llaman, a menos de que el Espíritu Santo lo esté llamando. Y para saberlo, necesitamos entonces entender al Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo. Necesitamos conocer su ministerio. Entonces, en Hechos capítulo 13, versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Notan que no dice aquí el versículo para la obra que Dios lo ha llamado. Dice para la obra a que los he llamado. Es decir, Él los había llamado. Entonces el Espíritu Santo llama. Ahora la pregunta es, ¿por qué tiene tanta autoridad y poder el Espíritu Santo para llamar a Bernabé y a Pablo para el ministerio? Bueno, la respuesta es porque Él es Dios y Él tiene la potestad de hacer. Entonces, si no fuera Dios y no fuera una persona, no podría. Entonces, precisamente el Espíritu Santo hace esta acción, es decir, de llamar, eh, y porque Él está involucrado en este ministerio. Ahora, hay otra cosa importante que necesitamos ver, que el Espíritu Santo envía a los creyentes a la obra del ministerio. Es decir, uno pudiera evadir la responsabilidad como creyente, como lo hacemos mucho, pero realmente el Espíritu Santo eh, nos envía a nosotros como creyentes a la obra y sobre todo cuando se trata de evangelismo. Todos estamos llamados a hacer. Y quiero recordar esto porque a muchos de nosotros se nos esquiva ¿va? Por cierto tiempo de que no queremos predicar el evangelio, pero necesitamos hacerlo porque el Espíritu Santo envía. Mire lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, estoy leyendo otro. Eh, Hechos 13:4 es. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, el Espíritu Santo envía. Dice aquí que fueron enviados por el Espíritu Santo. En este caso está hablando de Pablo y Bernabé. Y vemos entonces otra cosa que también hace el Espíritu Santo. Intercede en las oraciones del pueblo de Dios. Generalmente nosotros no oramos como debiera ser, pero Él presenta las oraciones delante de Dios de la manera correcta.
Miren lo que dice el versículo 26 de Romanos 8. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Es decir, podemos estar con incertidumbre si realmente es la voluntad de Dios lo que estamos orando, pero dice el versículo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, Él prepara la oración de la manera correcta delante del Señor, intercediendo por nosotros en la oración. Ahora, esto es importante porque muchos de nosotros, bueno, yo he oído oraciones descabelladas de gente deseándole el mal a otro. O sea, no creo yo que el Espíritu Santo vaya donde Dios y diciendo, Señor, este te está mandando a decir esto. Pero no, el Espíritu Santo lo que hace es interceder. Es decir, eh, prepara la oración de la manera correcta delante de Dios. Ahora, estos pasajes son importantes, pero vamos a ver otra cosa también. Eh, el Espíritu Santo crea, es decir, en la creación estuvo involucrado el Espíritu Santo, interactúa de una manera personal. Ah, eh, Job capítulo 33, versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Noten que aquí está hablando de creación. Ahora, el Espíritu Santo estuvo involucrado en la creación y lo vemos en el principio de las Escrituras, en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el Espíritu Santo no solamente tiene elementos de personalidad y no solamente realiza actos personales, sino que también se relaciona con nosotros en una manera personal. Vamos a ver punto número 4 entonces. El Espíritu Santo interactúa de manera personal. Es decir, se relaciona con los creyentes. Se relaciona, en este caso, eh, de manera personal para poder interactuar con sus ministerios, con nosotros. Entonces veamos qué es lo que hace. El Espíritu Santo puede ser obedecido. Una fuerza, no, usted no va a obedecer a la electricidad, por ejemplo. No, ¿verdad? O un chimbo de gas. No, que tiene fuerza al encender. Pero en este caso, cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de acciones personales. Y vemos aquí en Hechos capítulo 10, versículo 19 al 21, dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces ven aquí y observemos que después de haber visto una visión que tenía el propósito de enseñar a Pedro, que nada es impuro ante, recuerdan que Pedro le dice, Señor, ¿y por qué me dices que coma cosas inmundas? Y Dios le dice, no le llames inmundo a lo que yo he creado. Esto es tan interesante porque quien obedecen aquí en el versículo 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan, levántate, ve". No solo le está dando órdenes, sino que vemos a Pedro también obedeciendo al Espíritu Santo, porque él hizo lo que el Espíritu Santo le dijo. En el versículo 21 vemos que Pedro obedeció. Dice el 21, déjeme. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Es decir, no solo escuchó al Espíritu Santo, sino que obedeció al Espíritu. Entonces es importante. Eh, literal B, el Espíritu Santo se le puede mentir.
Esto, ustedes conocen la historia en hechos de Ananías y Zafira y de otros hechos que hubieron en relación a algunos personajes en la transición de la iglesia. Pero vamos a ver en Hechos capítulo eh, 7:51, perdón, 5:3, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ustedes conocen esta historia, no me voy a detener en ello, solo quiero enfocarme en la palabra mentir. Dice que Ananías mintió al Espíritu Santo. Dice aquí, ¿por qué se llenó, por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces, en esta historia vemos que Ananías mintió al Espíritu. Pablo, bueno, Pedro le dijo a Ananías por qué le había mentido al Espíritu. Otra cosa, literal C, el Espíritu Santo puede ser resistido. Versículo 51 del capítulo 7 de Hechos. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestro Padre, así también vosotros. Entonces, en este pasaje, el contexto es la muerte de Esteban. Y bueno, Esteban estaba hablando aquí y él estaba reprendiendo al pueblo judío. Y después de este discurso largo sobre la perspectiva general del Antiguo Testamento, en el cual él demostró la repetida desobediencia del pueblo de Dios, en este caso Israel, Esteban les dijo que en la misma manera como el pueblo de Israel en el pasado había resistido a Dios, de esa misma manera lo estaban haciendo. Es decir, resistir es como rechazar, no aceptar, en este caso, la obra de Dios a través de Jesucristo. Y es decir, y la obra de Dios a través del Espíritu Santo. En este caso, ellos resistieron al Espíritu Santo. Y lo dice el versículo, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Ahora, eh, literal D, el Espíritu Santo puede ser blasfemado. Eh, Vemos en Mateo capítulo 12, versículo 31, dice, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Entonces, el contexto de este versículo es una respuesta negativa de la gente. En este caso es incredulidad. Blasfemia, en este caso era como no considerar la obra de Jesucristo para la salvación y digamos, ese rechazo tiene que ver un rechazo directo contra la obra del Espíritu Santo. Y esta otra es una implicación de la deidad y de la personalidad que tiene el Espíritu Santo. Y literal E, perdón. El Espíritu Santo puede ser insultado. Vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 29, dice el escritor, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Noten aquí que en este contexto, y por eso al principio mencioné, que cuando estudiamos la carta, tanto la de Santiago como la de Hebreo, debemos de enfocarnos en primer lugar en los judíos que se habían salvado, eran creyentes en Cristo. Y número dos, ellos habían vuelto a la ley y estaban en la vida práctica, estaban rechazando la gracia. Entonces, a esto se le llama legalismo.
Y cuando vemos este contexto, nosotros necesitamos enfocarnos no en la salvación. Toda la carta de los hebreos no habla del primer tiempo de la salvación, habla del segundo tiempo de la salvación. Lo mismo Santiago. Cuando estudiamos la carta de Santiago, no debemos de enfocarnos en el contexto de la salvación o de la justificación, sino de la santificación. Y aquí en hebreo, lo que les está reclamando el escritor es que ellos han hecho afrenta al Espíritu Santo. Él le llama Espíritu de gracia, porque bien claro les dice en la pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, cualquiera, no está hablando de ellos. De hecho, él está diciendo: ustedes están actuando de la misma manera como los impíos o como los legalistas. Y entonces él le dice: ustedes piensan de que no va a haber castigo para ellos, pero no está hablando de que ellos iban a ser castigados. De hecho, hay una gran diferencia entre el trato que Dios hace a, a una persona salva y a un inconverso. Para el inconverso es castigo, para el creyente es disciplina. Hay una gran eh, barrera o un trecho largo entre esas dos cosas que acabo de mencionar. Entonces él está hablando del castigo para los que, dice aquí, los que pisotean al Hijo de Dios. Eh, y no me quiero detener a hacer un exégesis de este pasaje, y sin embargo, es importante notar de que ellos, los hebreos en este contexto, estaban fallando como los impíos. Es decir, estaban haciendo lo mismo que los legalistas o lo mismo que los fariseos que mataron a Jesús. Por eso él les dice: tuvieron por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados. Y finalmente ellos hicieron afrenta al Espíritu de gracia. En otras palabras, insultaron al Espíritu Santo, pues eso es lo que está diciendo aquí. Y cuando nosotros, de la misma manera, en la vida cristiana, pasamos por alto la obra de Cristo en la cruz y tratamos de ponernos bajo la ley, es decir, ok, Cristo, me salvaste, hiciste toda la obra, pero yo voy a vivir por mis esfuerzos, o guardando la ley, o haciendo otra, viviendo a mi manera y no a la manera de Dios. Lo que hacemos es eh, básicamente lo mismo que estaban haciendo los hebreos. Eh, Haciendo afrenta, pues es muy claro en este contexto entonces que la afirmación es que el Espíritu Santo es una persona, porque uno no puede desobedecer, o no puede blasfemar, no puede mentirle, no puede insultar a alguien que no es personal, pues. Y entonces aquí vemos al Espíritu Santo eh, siendo Dios, es decir, es Dios. Y vamos a enfocarnos aquí en dos cosas que vamos a ver rápidamente. El Espíritu Santo es Dios. Número uno, el Espíritu Santo es llamado Dios. Eh, Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Este es Pedro hablando, y Pedro dice a Ananías y a Zafira, pero específicamente a Ananías, dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Versículo 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? Dice, la pregunta final dice: ¿por qué pusiste en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios? Es decir, por qué decimos que el Espíritu es llamado Dios aquí? Porque al principio le dice Pedro en el versículo 3: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y al final le dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir,
que el Espíritu Santo es nombrado aquí Dios al final del versículo 4. Entonces, eh, al mentir a los dos implica que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Notan ustedes aquí? ¿Cómo sabemos de que aquí está diciéndole al Espíritu Santo Dios o se llama Dios aquí? Porque dice, porque el Señor es el Espíritu. Es decir, no está diciendo tal vez sea el Espíritu o sea una parte del Espíritu. Él está hablando de la totalidad, está hablando de la deidad. Es decir, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, es una declaración clara. El Señor Dios es el Espíritu Santo. Número dos, el Espíritu Santo está asociado con Dios. Vamos a ver Mateo 28:19. En la Gran Comisión hay una cosa interesante aquí mencionado acerca de la asociación que tiene el Espíritu Santo con Dios. Y dice el versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de la asociación, hablamos de la deidad plena que tiene el Padre, que tiene el Hijo y que tiene el Espíritu Santo. Obviamente cada uno tiene su ministerio, tiene ¿cómo diría? Su función, pero en este caso la asociación es en la deidad. Algunos pelean, por ejemplo, con el bautismo, que cómo se debe de bautizar, si en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, etcétera. Pero aquí vemos la asociación que hay entre ellos. Pero vamos a ver, por ejemplo, segunda de Corintios 13, versículo 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ven ustedes que hay una asociación aquí. El Espíritu Santo está asociado una vez más con los otros dos miembros de la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, vemos la asociación trina, es decir, de las funciones que tiene o los ministerios que tiene cada uno. Y aquí se ve bien claro. Dice la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Obviamente quiero decir rápido esto. Una persona si quiere tener comunión con Dios, necesita tener comunión, aprender a tener comunión y tener la asociación con el Espíritu Santo para hacerlo. De otra manera, un creyente no podría tener comunión con Dios. Entonces, es importante entender esto, precisamente en el hecho de la vida práctica de un creyente. Número tres, el Espíritu Santo tiene los atributos de Dios. Vemos en Isaías capítulo 40, versículo 13, dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Entonces ven ustedes en este pasaje, subraya la omnisciencia del Espíritu Santo, porque tiene los atributos exactos, los mismos que Dios tiene el Espíritu Santo, y los mismos que tiene el Espíritu Santo, tiene Jesucristo. Ambos tienen los mismos atributos. Entonces, vemos aquí la omnisciencia del Espíritu Santo. Él no necesita a alguien que le aconseje o le enseñe, porque Él es Dios. Ahora, vemos en Salmo 139:7 una pregunta, dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Entonces, ven, ¿por qué? Porque Él es omnisciente, es omnipresente también. Y vemos aquí el Espíritu Santo. Bueno, el escritor está diciendo, ¿dónde me puedo ir si siempre va a estar el Espíritu Santo?
Por eso es que yo siempre cuando enseño acerca de la vida práctica, los creyentes deben de pensar de que Dios siempre está con nosotros porque vive y mora en. Entonces no es posible que un creyente diga que va a adorar solo el domingo cuando puede adorar todo el tiempo al Señor, que lo acompaña todo el tiempo. Entonces, estoy hablando en relación a la adoración. Entonces, es precisamente por eso, porque los atributos de Dios son los atributos del Espíritu Santo. Y recordemos que el Espíritu Santo vive en, mora en. Entonces, Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Noten que aquí está hablando del poder del Espíritu Santo. He mencionado varias veces en la Escritura, porque el Espíritu Santo es todopoderoso. Eh, y lo vemos en este pasaje. Entonces, habiendo establecido la enseñanza bíblica sobre la persona y la deidad del Espíritu Santo, ahora podemos examinar los ministerios. Vamos a ver entonces los ministerios del Espíritu Santo. Vamos a iniciar aquí con el primero y vamos a continuar en la siguiente lección, lo que la otra parte de estos ministerios. En primer lugar, cuando se trata de antes de la salvación, necesitamos considerar algunas cosas. Por ejemplo, el Espíritu Santo detiene al hombre de pecado, el hijo de perdición. Eh, Cuando nosotros nos enfocamos en la predicación del Evangelio, necesitamos saber que no podemos nosotros cambiar o usurpar el ministerio del Espíritu Santo, porque Él tiene el poder, tiene el control de hacer esto, de detener, en este caso al hombre de pecado, el hijo de perdición, está hablando del anticristo. Vamos a ver un texto. Eh, Vamos a ver 2 Tesalonicenses 2:1 al 5. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Quiero decir antes de continuar que Pablo está hablando con creyentes, que él dice, os rogamos, hermanos. Él está hablando con salvos. Y noten que aquí dice que no se dejen mover fácil de la manera de pensar. Y continúo, dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces, Pablo se está refiriendo aquí a la intención que tiene Satanás en el sentido de que en esta segunda carta hay dos cosas interesantes que necesitamos notar. En primer lugar, alguien ya probablemente había escrito una carta en nombre de Pablo y la había enviado, pero era una mentira. Por eso es que les dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado en relación a la segunda venida o a la tribulación. Y él dice aquí que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Porque a alguien se le ocurrió hablar acerca del día del Señor. Y hay una cosa que yo quiero mencionar, que cuando hablamos del día del Señor,
y hablamos del día de Cristo, no es lo mismo. Nosotros necesitamos hacer una distinción de esto. El día de Cristo es solo para creyentes y el día del Señor es un día de juicio en la tribulación, específicamente en la segunda venida. En este versículo 2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni acostumbréis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor es la tribulación y el reino que debe de seguir. Es decir, hay una continuidad en eso, porque ahí se marca el juicio final en la tribulación, o no es el juicio final, sino que el juicio que va a hacer Jesucristo al final de la tribulación, en su segunda venida, y la continuación de, de el reino milenial. En este término, para el tiempo de juicio, hay una gran diferencia porque el día de Cristo, que no debemos de confundirlo con el día del Señor, es una anticipación a la tribulación y la gran tribulación, que está hablando del rapto. Entonces, esa es la distinción aquí. El día del Señor habla del juicio al final de la gran tribulación y el reino milenial, y el día de Cristo habla del rapto. El día de Cristo tiene que ver con los creyentes en Cristo y el día del Señor tiene que ver con el juicio a los inconversos. Esa es una distinción que la van a estudiar más adelante en otro tema, pero yo se los adelanto para que ustedes tengan un poco de luz en esto. Entonces, hay algo que interesante aquí que necesitamos ver. ¿Qué es el día del Señor? No es un periodo de tiempo de 24 horas, sino que se refiere a la intervención de Dios en la historia humana para vindicar a su pueblo elegido, en este caso Israel, destruir a sus enemigos y bendecirle, en este caso a Israel. Tenemos Sofonía capítulo 1, versículo 14 a 18, segunda de Pedro 3, versículo 3 al 10. Eh, no lo vamos a ver porque estamos estudiando el versículo eh, segunda Tesalonicenses capítulo 2, pero es importante ver esta distinción porque es un tiempo que involucra el juicio de Dios. Isaías 13:6. Y quiero también decirle que no lo vamos a ver ahora porque ustedes van a ver los 7 juicios, van a ver otra, otro tema que tiene que ver con esto y entonces no lo quiero tocar yo anticipado. Y involucrará sufrimiento y dolor. En Isaías 13:8, Primera Tesalonicenses 5:3. Involucra a todo el mundo. Isaías 13:11. Involucrará las bendiciones de Dios. Joel capítulo 3 versículo 9 al 21. En este caso para Israel. En la profecía, el día del Señor involucrará tanto el periodo de la tribulación como el reino milenial en la tierra. Y estamos ubicados aquí, en este periodo de 7 años de tribulación, la segunda venida, y antes del reino milenial va a haber un juicio anticipado que se va a hacer posterior a la segunda venida para establecer el reino. Por eso es que cuando Pablo dice aquí en los versículos, déjenme reviso, versículos 6 y 8 dice, ahora vosotras sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, aquí está hablando del Espíritu Santo deteniendo al hombre de pecado, en este caso al anticristo,
en la tribulación. Y estamos hablando específicamente de la mitad de la tribulación, entre la tribulación y la gran tribulación. Y hay otra cosa que quiero mencionar, que la palabra anti aquí en el griego puede significar dos cosas. Alguien que está contra o alguien que está en lugar de. Y las dos cosas se pueden aplicar en este pasaje. Es decir, contra, porque está contra Jesucristo. Y en el sentido de anti, o en lugar de, porque él usurpa el lugar de Jesucristo. Por eso el pasaje que vimos anteriormente, al versículo 1 al 5 dice de que él se sienta. Voy a leerlo otra vez, dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es decir, es la palabra anticristo y el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Por eso las dos palabras son aplicadas aquí. Son aplicadas contra y en lugar de. Eh, Vamos a ver entonces otro punto. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Capítulo 16 de Juan, versículo 7 al 11 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces ven, aquí hay tres acciones que el Espíritu Santo hace con un inconverso. En primer lugar, dice que convence de pecado por cuanto no creen, de justicia por cuanto voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, pero la acción de él es de convencer al mundo de pecado. Y esto es lo que hace. De pecado, por cuanto no creen en Jesucristo; de justicia, porque Jesucristo ascendió a la presencia de Dios. Y recuerden de que cuando hablamos de la justificación, es decir, que lo que Dios ha cargado los pecados en Cristo y él imputó en nosotros su justicia. Entonces, ahora que Cristo ha resucitado, Dios nos ve en esa misma justicia de Cristo, nos ve a nosotros. Y de juicio, porque Satanás ha sido juzgado. Entonces, esa es la razón y es lo que el Espíritu Santo hace. Ahora, ¿qué significa para nosotros todo esto entonces? Ya para finalizar, eh, bueno, muchas veces nosotros nos desanimamos, o nos acongojamos en la vida. De hecho, no vivimos tiempos muy buenos, eh, y vienen tiempos peores. Eso es lo que podríamos esperar. Pero las preguntas que a veces nos hacemos acerca del futuro, los que tienen hijos, por ejemplo, los que tienen nietos, deberían de preguntarse realmente si es importante el ministerio del Espíritu Santo como creyentes. Y si no son salvos aún, sería más importante. Bueno, esto hemos visto apenas dos de ellos: detener al inicuo, al hombre de pecado. Y esto es importante porque aunque el mundo está a punto de derrumbarse, podemos nosotros descansar en el Señor de que Él todavía está deteniendo. Imagínense, si ustedes no ven la gracia de Dios en medio del ministerio del Espíritu Santo, que aún está deteniendo al anticristo para que aparezca. Satanás no lo sabe quién va a ser.
porque Él no es omnisciente, no es omnipresente. Es decir, Dios sí lo sabe quién va a ser, pero el Espíritu Santo lo está deteniendo aún. Y la razón es, en primer lugar, la responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio, ¿no? Porque hay mucha gente que no lo conoce. Y en segundo lugar, porque la gente necesita salvarse. Bueno, Dios quiere que mucha gente todavía se siga salvando. Y por eso es que detiene todavía la venida del anticristo. Y si Dios quisiera mandarlo mañana, mañana va a surgir. La buena, la buena noticia es que nosotros nos iríamos antes de eso. Y eso es lo más maravilloso. Pero debería de significar para nosotros esto porque hay muchos familiares nuestros que todavía necesitan escuchar el Evangelio. Eso es por un lado y por otro, que Dios es soberano y por lo tanto nuestra esperanza debe estar puesta en los planes de Dios y continuar sirviendo al Señor y dándole honra y gloria al Señor. Entonces vamos a quedarnos aquí con esta lección y vamos a continuar con la